A ver, tengo 32, 33 tenía. Acabábamos de ganar el segundo mundial consecutivo. Era el capitán. Y dije, al siguiente mundial no llego. Entonces, es el momento de retirarme ahora mismo. Toda mi familia y mis amigos me dijeron, pero tú estás tonto, ¿cómo vas a...? No puedes... Pues sí, la verdad es que fue una decisión buenísima. El poder manejar tú los tiempos y cuando quieres retirar. Y sobre todo cuando tuve que decir que pues no sigues con nosotros, ¿no? Que eso no te lo enseña nadie. ¿Cómo dices eso a un amigo o a un compañero? A la gente le cuesta un mundo hoy en día concentrarse y creo que los deportistas tenemos ese puntito más de concentración, de tanto de cantidad como de calidad. Ser inconsciente adiestrado, es decir, el sentido arácnido de por qué un bombero en un 7º piso sabe que la llama va a venir hacia acá y sabe salir justo antes para no ser abrasado, ¿no? Pues esa capacidad te la da el deporte. Bienvenidos a Transition Game, el programa dedicado a la transición del deportista profesional al mundo laboral. Somos Adri Gómez y Carlos Moros. Bienvenidos un día más a Transition Game, el programa dedicado a la transición de los deportistas al finalizar la carrera deportiva. Hoy compartiremos un ratito con una leyenda del mundo del fútbol sala. Damos la bienvenida a Julio García Mera. ¿Cómo estás, Julio? Hola, buenas, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? Por aquí todo bien. ¿Y vosotros? Genial. Muy bien, con muchas ganas de escucharte. Teníamos ganas de que llegara la charla y nada. A ver qué nos cuentas por aquí. Vale, pues hombre, la idea es que os escuchara yo a vosotros, que sois jóvenes. Yo, como dije ayer, estuve en otra charla vinculada a lo que vamos a hablar ahora. Y yo, como soy muy mayor y he hablado muchas veces sobre esto, como que me aburro. Entonces prefiero escuchar a los demás. Así que casi que voy a hacer yo preguntas a vosotros. Es una maravilla. Me parece perfecto. Vamos a empezar, si quieres, un poquito contextualizando quién es Julio García, para que los oyentes lo tengan un poquito más claro, ¿no? Cuéntanos cómo empezaste en tu trayectoria como deportista profesional y tu carrera un poquito así por encima. Vale, pues por resumir, empecé con 5 años fútbol sala en mi colegio, en un colegio público, en un barrio humilde, muy humilde. Y había solo 2 campos en ese patio, que era de fútbol sala y de básquet. Las zapas de básquet eran muy caras, así que con las mismas zapatillas, también se podía jugar al básquet con las mismas zapatillas, pero era la época de las Converse, las Nike Jordan, tal, entonces esas se me iban de precio. Entonces yo pues empecé jugando al fútbol sala un poco por lo que había allí, en ese rincón, y nos cogió un señor que entonces no había ni preparadores físicos, ni Big Data, ni titulación, ni redes sociales, etcétera, etcétera, y lo hacía por amor al arte. Nos cogió, nos federó el primer año, siendo pequeñitos, la primera liga que hubo de fútbol sala en Madrid, en los años 80 y algo, y empezamos ahí sin saber muy nada hacia dónde íbamos, pero con mucha ilusión, con 5 añitos, fíjate. Y ya siempre jugué serio, siempre jugué federado. Ahí ya con 13, 14, 15 años pues se veía que no se me daba mal porque me llevaban a las selecciones madrileñas, ganamos campeonatos de Madrid, de España. Y luego con 17 y 18 me fichó Inter Movistar, el filial. Tuve 2 temporadas, en la segunda temporada me subieron al primer equipo porque el equipo de 12 jugadores, éramos 12 jugadores en el filial, pues había mucha calidad y mucha cantidad y me eligieron a mí porque el brasileño que se marchó coincidía con mis características. Y nada, me subieron a la siguiente temporada, me hicieron un contrato profesional que yo alucinaba. De hecho, recuerdo cuando me estaban diciendo lo que iba a ganar y tal, yo nunca había pensado en dedicarme a esto profesionalmente, pero cuando vi eso, estaba estudiando y tal. Y yo puse la cara esta de póker que tienes que poner, pero que en realidad por dentro estaba diciendo, madre mía, esto me lo están dando. Y luego cuando acabó, el manager me dijo, bueno, ¿te parece bien? Y yo dije, bueno, sí, no está mal. Pero realmente, bueno, fui a casa feliz y lo compartí con mis papis, con mis padres. Y desde ahí ya, pues arranqué hasta los 35, estuve en Movistar Inter. Lo de esto, ¿no? Lo de, ¿cómo se dice en inglés, no? Un hombre de un solo club. Y luego con la selección, pues me empezaron a llevar con 23, 24 años, algo así, en el año 94, y hasta el 2005 que me retiré en Campeonato de Europa, después de haber ganado 2 mundiales, un subcampeonato del mundo, unos cuantos campeonatos de Europa. De hecho, yo me había retirado antes. Yo se lo comuniqué a Javier Lozano, al seleccionador, en el mismo momento de ganar el segundo mundial, pero Javier me dijo que aguantase hasta el europeo, que quedaban unos meses,
y nada, y así hice, porque, bueno, pues porque tienes que ser obediente como deportista y porque con Javier Lozano, pues alguien que te ha llevado a la cumbre mundial, no en una ocasión, sino en unas cuantas ocasiones, pues creo que tienes que ser agradecido y por supuesto que seguí hasta el 2005 en Ostrava, en Chequia, que fue el último europeo que jugué, mi último partido, y dio la casualidad, además llegamos con la gasolina muy justa con esa selección, pero al final jugamos contra Rusia y ganamos también, o sea que el final fue un final feliz en la selección. Y luego ya seguí un tiempo en el club de mi vida, y es curioso porque una vez que me retiré de la selección, casi todas las semanas algún periodista me pregunta, ¿entonces te retiras este año? Entonces, ¿pero te vas a retirar? Y bueno, me he retirado de la selección porque en la selección tienes que pensar siempre en periodos de 2 años mínimo, si es campeonato de Europa, y 4 si es un mundial. Tienes que tener un pensamiento diferente a tu club. Tu club puedes ir año a año Esos perfectamente. ciclos. Pero una vez que te retiras, pues ya te fusilan, te ponen ahí ya en la guillotina y ya te consideran que has pasado a otra vida, ¿no? Un prejubilado, ¿no? Como si estuvieras en la transición esta de la jubilación. Y en aquella época, Julio, porque ahora, por ejemplo, cuando jugábamos Carlos y yo, en esas edades tempranas, lo normal es que poco a poco fuese tirando la cosa hacia el fútbol, digamos, al fútbol 7 al principio y luego al fútbol grande. ¿No eras un poco el perro verde que quería jugar al fútbol sala y los demás al fútbol? O... Sí, sí, la verdad es que es cierto que, pues fíjate, por ejemplo, yo con 13, 14 años coincido el último año de sección que el Real Madrid tiene fútbol sala. Ujú. Entrenábamos además antes del equipo de baloncesto, o sea, estaba Joe Llorente, Romay, toda esta gente que eran, bueno, que son auténticas leyendas del básquet español. Nosotros entrenábamos unos chavalitos antes que ellos, ahí en la ciudad deportiva antigua del Madrid, en el pabellón. Y es verdad que, fíjate, de ese equipo casi todos luego se lanzaron hacia el mundo del fútbol. Y yo creo que de aquel equipo fui el único que seguía en el fútbol. O sea, nunca, ni siquiera me llegué a plantear fútbol. Bueno, por a veces me lo han preguntado y dice, pero tú no te planteaste. No, no, es que siempre fui feliz en mi deporte, era mi lugar, yo creo, y nunca me planteé jugar al fútbol. De hecho, ahora una vez jubilado y ya muy mayor, pues juego al fútbol 11 y fútbol 7 y me divierto muchísimo y lo veo muy fácil. La verdad es que lo veo muy fácil, porque incluso cuando me vienen a encimar, me vienen a apretar, es que digo, pues fenomenal, veo huecos por todos lados. O sea, Claro. incluso cuando yo nunca he sido un tío de gol, pero cuando me pongo delante de una portería de fútbol, incluso cuando la doy Mucho más mal, espacio. picuda, no, no, es que meto gol. Incluso cuando la doy mal, meto gol. Digo, yo no sé cómo la gente puede fallar gol aquí. Pues que veo por todos lados espacios. Julio, tú estuviste en la generación que ganasteis el primer mundial para España, ¿no? De fútbol sala, si no me equivoco. Sí, sí, de hecho estuve en la generación anterior que perdimos también en la final del 96, que fue en el Sant Jordi, con 17.000 personas apoyándonos, y jugamos contra Brasil y nos ganaron la final, y bien ganado. Hicimos un gran mundial, pero la final no supimos gestionarla en ningún momento. Nos pasaron por encima, fueron mejores que nosotros y fue una gran decepción porque estábamos en nuestro país y estaba preparado para hacer la celebración nosotros. Pero el deporte te pone en tu sitio, absolutamente, y bueno, aprendimos mucho en ese subcampeonato, lo pasamos muy mal y sacamos, yo creo, como las grandes selecciones o como las selecciones campeonas, realmente sacamos conclusiones y las hicimos, todos esos sinsabores y esos errores, supimos convertir pues esos defectos en oportunidades y mejoramos mucho más en todos los sentidos, tanto individual como colectivamente. Esto es algo parecido a lo que le pasó a la selección de waterpolo, si no me equivoco, ¿no? Que en Barcelona 92 se quedaron a las puertas ahí en la final y luego en Atlanta en Sí, los Juegos Olímpicos en el 96 claro. consiguieron el título, Sí, claro. sí, además fíjate que lo que hicimos fue una auténtica barbaridad, porque aunque nuestro deporte no era muy conocido, pero sí, trasladado al waterpolo o al básquet o... Claro, estamos hablando de ganar a la selección que había ganado todos los mundiales que se habían disputado hasta ese momento. Y nadie creía, ni siquiera se planteaba desbancarles. No, no en el año 2000 ni en el 2004. O sea, era como, pues eso, una tradición, un hábito que es, llegan, pum, pues ganan. Da igual que venga uno u otro. Paquito, el fontanero de allí, o da igual, da igual. O sea, tenían que ganar sí o sí, pero Siempre no gana por nada, Brasil. sino porque, claro, porque era una máxima.
Y nada, y nosotros pues realmente, fíjate, yo creo que los jugadores que estamos allí no estábamos ni siquiera convencidos, os te iba a decir, porque no nos lo planteamos. Éramos muy buenos competidores, pero yo creo que ni siquiera en el grupo, sí, quizás en algún momento dijimos, bueno, lo mismo ganamos. Realmente quien lo vio, quien fue el visionario de aquello, quien nos llevó allí, quien creyó y supo que podíamos hacerlo, fue el seleccionador Javier Lozano, que manejó muy bien el equipo técnico que tenía y el equipo humano de jugadores, y luego sabía jugar muy bien los partidos de fuera de la pista, que eso, cuando juegas competiciones internacionales, yo siempre digo que cada competición es muy diferente. Incluso en las competiciones domésticas, no es lo mismo jugar la Copa que la Supercopa, no es lo mismo jugar la Liga que otro campeonato. O sea, es que son muy diferentes. Cada campeonato, cada torneo tiene su personalidad, ¿no? Pues esto es igual, cuando vas a competición internacional, ya sea de clubes o ya sea de selección, los arbitrajes son diferentes, hay que gestionar muchas cosas que dentro no se gestionan, la parte política, los lobbies, y eso se ve. O sea, cuando estás en los hoteles, y eso que nosotros estamos a lo nuestro, pero ves, yo veía como Javier Lozano, que era el seleccionador, hacía algo más que de seleccionador, ¿no? Y luchaba porque estuviéramos en el mejor hotel posible, con la mejor comida posible. Cuando veía algún tipo de injusticia en el arbitraje, lo decía, se plantaba delante de la gente. En más de una ocasión amenazamos con irnos de un torneo, recuerdo perfectamente, y eso hay que tener mucha personalidad y ese tipo de carácter que tenía él nos lo imprimía a nosotros, ¿no? Al final, un seleccionador, un entrenador, pues es igual que un maestro, ¿no? Te va dejando un pozo ahí, una huella que no la percibes. Al final, ese carácter te lo deja ahí, ¿no? Esa huella. Y creo que aquella selección aunó un talento descomunal que yo no he vuelto a ver nunca más en cuanto a la variedad y la variedad, lo diferente y las capacidades tan bestiales, porque había jugadores auténticamente salvajes. Salvajes me refiero a que te atacaban constantemente, o tenía gente muy metódica, o sea, muy variada, que nos complementábamos muy bien, y eso Javier Lozano lo supo manejar muy bien y nos hizo pues ganar el oro en Guatemala, y luego repetir con una selección que era muy buena selección, pero no era tan completa como la del año 2000. Y luego no solo nuestra selección, todas las selecciones, yo creo que en general el talento ha ido mermando eh, a favor de la parte física, del músculo, del método, de la metodología, de la uniformidad. Al final siempre digo que hay mejores deportistas, mucho mejores que nosotros, en la técnica individual, en el golpeo, pero son casi todos más iguales. O sea, no hay jugadores muy diferentes, pero no en España, en Brasil, en Rusia, y además esto lo hablo con diferentes deportistas de diferentes deportes y pasa lo mismo. O sea, exactamente igual, en balonmano, en básquet, ya no hay tanto talento. Por ejemplo, en Brasil, antes tú ibas a cualquier aldea, a cualquier playa, y veías gente muy talentosa descalza jugando. Ahora los ves descalzos, pero ya no hay tanto talento. Sí, yo creo que en el Incluso en el fútbol fútbol, que se también. ha perdido también la figura esa del número 10, ¿no, Adri? Sí, es Que verdad. se habla tanto Yo creo que es de una ese vertiente que enganche. está, como has dicho, yo creo que está abarcando ya todos los deportes, y que cada día pues el músculo, la potencia, esa parcela más física, yo creo que se está haciendo de casi todos los Sí, deportes. y no hay que culpar a nadie, ¿eh? O sea, es el sistema en el que vivimos. Es verdad que deberíamos despertar y poner, poner algunas soluciones a este problema, porque es un problema y es así. Y el problema es, yo lo llamo el corrector de jugadores, que es lo mismo que pasa en los teléfonos inteligentes, hay un corrector, o lo mismo que pasa en el idioma. Nadie es culpable, ¿eh? Pero somos todos al mismo tiempo. Es decir, los directores deportivos, los entrenadores, los directivos, los padres, las madres, los propios jugadores, todos apuestan por el sistema que hace que mi hijo, mi hija, progrese en ese sistema. ¿Cuál es ese sistema? Pues que desde los 5 años como yo, te federan, con una metodología, quieren que jueguen absolutamente iguales desde los 3, 4, 5 años hasta los 21. Te ponen en un puesto de fútbol o fútbol sala, pues eres cierre, defensa, lateral o ala o pivot o delantero, y ya te quedas ahí de por vida, y además con un sistema rígido que si no pasas esos protocolos, no. Con lo cual el propio sistema genera una gran uniformidad para aprobar las notas.
pues tienes que pasar esos filtros. Y si eres diferente, si eh, cometes demasiados errores, ¿cuántos son demasiados errores? Siempre digo yo en deporte, ¿no? Pues no se sabe, pero si cometes demasiados errores, pues te va a penalizar. Si eres diferente, si intentas encarar demasiado, cuando encaras y te vas de uno, fenomenal, pero si encaras y fallas 2 veces consecutivas, esto no vale, esto ya te abuchean, ¿no? Pues un poco eso el que estamos haciendo con los chavales jóvenes, ¿no? Que parece que tienen que ser profesionales, que no tienen que tener errores, que tienen que celebrar las cosas como los mayores, que todas estas cosas hacen que todo sea muy uniforme y no se rechace un poco lo distinto, lo diferente. Y bueno, estamos todos más cómodos así, ¿no? Con lo que vemos siempre. Y es un poco, por eso yo llamo como el corrector de los teléfonos inteligentes, yo digo que es el corrector de jugadores y que no hay que no hay que señalar a nadie y decir este es el culpable. Yo creo que somos todos y que en todos está también el intentar mejorar o cambiar eso. Sí, además lo has citado tú y lo dijo también en su día Guardiola, que se está perdiendo un poco no, casi por completo ese deporte de calle, ¿no? El jugar en la calle, esa creatividad, esa libertad que Sí, tienes cuando eres niño, en la calle con tus amigos. Al final todos los chicos que hacen ahora deporte, todos los niños son en actividades extraescolares, que los padres los llevan de tal hora a tal hora, con entrenadores, como dices tú, con muchas restricciones, y al final acaba sí, limitando esa libertad que hace al jugador diferente en sí. todas las disciplinas. Pero es verdad que justo en el fútbol y en el fútbol sala yo creo que es algo que llama mucho la atención. Sí, sí, ¿no? Y aparte, bueno, ahora está claro, los carteles de prohibido jugar en la plaza y tal, tanto en pueblos, aldeas, ciudades medianas y grandes, es obvio. Todos de pequeñitos hemos roto ventanas y tal a los vecinos, o a la propia madre o al padre, pero ya no, eso ya pasó a la historia. Y es una pena. Nosotros, en nuestra empresa de deporte, gestión deportiva, que llevamos equipos de fútbol en municipios de 10, 15.000 habitantes, es decir, no tenemos muchos niños, lo que intentamos es promover jugar en espacios diferentes, ¿vale? Juegas en el césped artificial de manera habitual, pero está bien de vez en cuando llevar ese fútbol a la calle, al centro del pueblo, a la localidad, o si estás cerca de la playa, evidentemente irte a la playa, o jugar simplemente en el campo con 2 piedras, para que los chavales, por muchos motivos, vean y sepan lo que hay, que se puede divertir uno en sitios insospechados. Y aparte, bueno, luego está la parte de la propia, el trabajo de la propia excepción, que antiguamente lo trabajamos sin saber qué era eso. Yo nunca supe qué era eso hasta que estudié fisioterapia. Y luego me di cuenta claro, hoy en día, a no ser que lo trabajes adrede, como entrenas en alfombra, pues esa inteligencia de los receptores de las articulaciones, pues no son tan inteligentes porque trabajan, no son necesarios, trabajan en alfombras. Y es una de las causas, está claro, de las lesiones articulares, que evidentemente es multicausal, pero es una causa más, ¿no? Y a veces no se tiene en cuenta, ¿no? Que esa propiocepción hay que entrenarla. Yo esta vez, esto que estoy contando, una vez lo conté en redes y me dieron palos algunos porque decían que quién era yo para hablar de esto, que si me creía médico y tal. Digo, no, bueno, o sea, estudio fisioterapia, tengo aprobada fisiología del ejercicio, anatomía, médico-quirúrgicas, o sea, algo de noción sí tengo, y algo, no soy médico, evidentemente, ni soy traumatólogo, ni cirujano traumatólogo, pero algo de nociones tengo de eso, ¿no? Y sí que es verdad que lo he visto y con los años se ve, ¿no? Por muchas causas, evidentemente, la propia exigencia física que hay ahora, bueno, el propio material quizás que se hacen algunos calzados de diseño y nos vamos más al diseño que a lo funcional, por muchas causas, pues está habiendo un mogollón de lesiones, sobre todo de cruzados y de lesiones de rodilla, a edades demasiado tempranas, ¿no? Que antes era impensable y ahora se ve. Sí, que se olvida, con todo el espectáculo se olvida a veces de proteger al actor principal, que es el deportista. Sí, Julio, bueno, ¿tú eso cuándo, es. a qué? Sí, no, te iba a Dime, decir dime. que eso es otro tema, también es un buen melón, porque es verdad que hoy en día pues, es también salvaje la exigencia de cada 2, 3 días un partido exigente. Digo a los profesionales, ¿sabes? Y creo que se lleva al extremo al deportista, pero bueno, por ahora es lo que hay y quizás con el tiempo se tenga que un poco que poner coto a eso porque, bueno, hay ligas internacionales, ¿no? Como creo que es la NFL, creo que demuestra que sin hacerse más cantidad de partidos, cada vez mejora el negocio. Es decir, no se necesita meter mucha cantidad
de partidos y de exigencias para al deportista para mejorar tanto la calidad como la cantidad de rendimiento, ¿no? que vuelve de retorno, que devuelve a las instituciones que regulan el deporte. Pero bueno, Exacto. por ahora es lo que se hace, ¿no? Venga, más cantidad, más exigencia de partidos y más, pues porque el espectáculo no puede parar, ¿no? Yo creo que al final, incluso el propio espectador, hay momentos en que no sabe muy bien en qué competición está y dice, bueno, y además todos los días, pero bueno, está montado así y ya está. No voy a ser yo el que diga aquí nada. Julio, has dicho antes que seguiste jugando en Movistar después de la retirada de la selección. ¿Cuántos años Mm. estuviste ahí? Pues creo que después de retirarme, yo creo que fueron dos, creo, pero lo recuerdo, me traicionan mucho. Creo que fueron 2 temporadas y me retiré con 35 años. La primera vez me retiré yo porque decidí yo esa misma noche del segundo campeonato del 2004, estaba en el aeropuerto paseando, ni me lo había planteado, pero de repente me vino ahí un flashazo, una luz y dije, a ver, tengo 32, 33 tenía. Acabábamos de ganar el segundo mundial consecutivo, era el capitán y dije, al siguiente mundial no llego. Entonces es el momento de retirarme ahora mismo. O sea, lo vi clarísimo y me emparejé ahí paseando por el pasillo de embarque en China Taipei, allí, se lo comenté al seleccionador, le dije, oye Javi, macho, mira, es que veo que es el momento de retirarme ideal, porque mejor no voy a estar. Me refiero a estar en cuanto a rendimiento mío deportivo y el mejor lugar era ese, o sea, qué mejor que retirarte así. Entonces, bueno, él me dijo lo que os he dicho, que aguantara hasta el europeo. Cuando se lo trasladé a mis amigos y mi familia me dijeron, pero tú eres tonto, chaval. O sea, bueno, ya lo sabían, pero esa fue la confirmación de que era tonto, porque claro, eh, alcanzas lo que siempre has querido en el momento ideal. Pues yo creo que mi etapa de madurez física y mental fue eso, de los 28 a los 32, 33. Esa fue mi mejor etapa en cuanto a todo. Dominas toda la parte neuronal y cerebral y que controlas un poco todo y también la física, ¿no? Que te encuentras pues muy bien. Y justo en ese momento de cenit dices, bueno, pues este es el momento de dejarlo, ¿no? Entonces, pues es verdad que toda mi familia y mis amigos me dijeron, pero tú estás tonto, ¿cómo vas a...? No puedes... Pues sí, la verdad es que fue una decisión buenísima, el poder manejar tú los tiempos y cuando quieres retirarte. Y luego, es verdad que la siguiente retirada a mí me retiran. O sea, José María García y Jesús Clavería, que era el director general del club, me dicen que me retiran porque, primero, porque tenía 35 años, segundo, porque venía un jugador en mi puesto y tercero, porque me estaban dando un tesoro, que era quedarme de director deportivo en el club. Yo en ese momento, como los deportistas somos como somos y tenemos el ego que tenemos y nos cuesta muchísimo reconocer las cosas, yo no estaba viendo el regalo que me estaban haciendo, sino que me estaban robando. Yo pensaba, me están robando mi deporte, esto no puede ser, esto no puede ser. Entonces, somos tan merluzos que no vemos las posibilidades y las oportunidades que nos brindan porque no queremos dejar lo que más nos apasiona, que es evidentemente nada que yo haya experimentado. Bueno, sí, alguna cosa así, no quiero ser exagerado. Cuando nacieron mis hijos, pues cuando te enamoras por primera vez, todas estas cosas se pueden comparar a eso. Pero lo que te da el deporte a diario, ese deporte, cuando eres el mejor del mundo, es que claro, es que dices, ¿qué se siente cuando eres pues no sientes nada porque dominas todo y no es que sientas nada especialmente, pero sí te sientes muy seguro de ti mismo y claro, y de repente pasas, pues lo que siempre se dice, ¿no? De veterano, de viejo, de dominador, a bisoño, a Nobel, a novato, a meter la pata constantemente, a tener que aprender, ¿no? Pues la famosa frase, ¿no? Del escritor de cuando te sabías todas las respuestas te cambiaron todas las preguntas, ¿no? Es eso, ¿no? Eso justo es eso, ¿no? Y encontrarte en un momento de incertidumbre y como me lo contó también Fernando Hierro, lo cuento porque a Fernando cuando se retira le crean un puesto que no existía en la federación, que era el de director deportivo de la federación. Y entonces Fernando, que es un monstruo y hizo un trabajo tremendo, pero su primer año fue muy duro. ¿Por qué? Pues porque él me decía, Julio, es que a mí los jugadores me veían como un chaqueta y los chaquetas me veían como un jugador. Entonces estuve en un limbo durante un tiempo que ni él mismo se sentía cómodo, o sea, ni a gusto, porque es que es complicado.
Y le entendí perfectamente porque mi primer año de estudio deportivo fue muy, muy complicado en el club de toda mi vida. Por un lado era muy sencillo porque lo conocía todo y por otro tener que gestionar a las personas que eran compañeras y amigas tuyas y sobre todo cuando tuve que decir que pues no sigues con nosotros, ¿no? Que eso no te lo enseña nadie. ¿Cómo dices eso a un amigo o a un compañero que te ha hecho ganar tantas cosas y de repente te toca a ti el turno de decir, pues bueno, eso en ningún máster he visto que enseñen a despedir a la gente y se hace muy mal. Las primeras veces ya lo garantizo, pues yo lo hice muy mal, metes mucho la pata. Me ha gustado mucho esto que acabas de comentar, ¿no? El tema de la pérdida de identidad. Tanto Jaime como Kevin, que han pasado también por aquí, nos comentaban que es muy duro, que aunque te prepares, siempre Mm, acabas sintiéndote que estás perdido. mm. ¿Cómo, cómo procesaste tú todo este momento? ¿Llegaste a preparar la transición o cuando te llegó te viste que de repente estabas cambiando de ser jugador a ser director deportivo? O los años anteriores, sé que tú eres uno de los deportistas que ha llevado una carrera dual, ¿no? Que a pesar de haber sido uno de los mejores deportistas de la historia del fútbol sala español, también has Mm. continuado siempre formándote e interesándote Sí. o tienes muchas inquietudes. Mm. ¿Cómo preparaste todo este proceso, no? Sí, yo siempre digo eso, que nací viejo, entonces yo siempre he sido un tío aburrido, nunca he sabido celebrar bien las cosas y mis inquietudes iban por otro lado. Es verdad que, como tú dices, yo creo que todos los días tienes que aprender algo, da igual lo que sea. Sí que estudié periodismo, luego estudié fisioterapia, luego estudié un máster de organizaciones deportivas. Bueno, siempre he tenido ciertas inquietudes y leo mucho. Siempre, yo lo que digo siempre a los niños es un balón en una mano y un libro en la otra, ¿no? Lee lo que sea, lee idiomas, lee novela, lee ensayos, pero lee, porque te va a enriquecer mucho y es fundamental, ¿no? Sobre todo para el pensamiento crítico y porque te va a ayudar al propio deporte. Eso es un poco el mensaje. Y en cuanto a lo mío, sí, yo, bueno, como estudié periodismo y los que hemos estudiado periodismo todos sabemos que tampoco es muy exigente, o sea, no es una ingeniería, no es, bueno, no es matemáticas, no es ingeniería aeronáutica, no es medicina, no es una exigencia máxima. Lo fui compaginando perfectamente. En mi época eran 5 años, pues sí, lo saqué año a año tranquilamente. Lo único que las prácticas del último curso pues no me daba tiempo y bueno, como mi jefe era José María García, como que me las convalidaban, ¿no? De manera natural, o sea, no tuve que pedirlo nada, ya estaba convalidadas, ¿no? Con que me diera directrices García ya valía por... Además, eso es un buen entrenamiento, porque una de las cosas buenas de que tu jefe sea García, te exige mucho, porque García no te es una persona que eh, no, iba a decir no permite, pero no contempla el no. O sea, él te pide una cosa, te pide cuando yo era deportista ganase, pero cuando era director deportivo, luego director general, te pedía cosas y es muy bueno tener un jefe exigente, muy bueno, porque es que él no entiende el no, ni tampoco una excusa, ni, mira que no, mañana te pide que mañana no sé qué, ya está, búscate la vida, pero lo tienes que hacer, ¿no? Y esa exigencia que también te la da el deporte, pues te lo trasladan los jefes, ¿no? Y es maravilloso. Y en cuanto a la carrera dual, por supuestísimo, ¿no? Que creo que hay que, cada uno que busque, o sea, no hay que hacerlo de manera artificial. Hay gente que no le llama y de repente le llama un día a la puerta una inquietud y se le despierta y tiene que ir por ahí. Pero sí que tienes que formarte en lo que sea. Y además te va a ayudar a tu propia carrera deportiva. Primero, para desconectar. Segundo, porque da igual lo que estudies. Si estudias idiomas, cuando vayas al extranjero vas a poder, o que venga alguien de fuera, vas a poder pues comunicarte mucho mejor. Si estudias medicina o fisioterapia, como en mi caso, yo en mí mismo vi una mejora en el rendimiento y evité muchas lesiones. Incluso tenía un problema en el psoas ilíaco que yo no sabía ni que existía y cuando estudié, entendí el funcionamiento de eso, el mecanismo de por qué me lesionaba y lo que tenía que evitar. Entonces mejoré mi rendimiento. Es decir, digo fisioterapia como cualquier carrera. Por ejemplo, periodismo. ¿Qué me sirvió? Pues para trasladar y anotar inquietudes, todas las incertidumbres que tenía y luego, pues, por ejemplo, pude publicar un libro a partir de eso que fui anotando. Yo era el responsable de escribir siempre en Marca, en AS, en Eurosport, en todos los medios. Cuando íbamos a un campeonato de Europa o del mundo, pues lo típico, lo de la selección desde dentro, ¿no? Y contaba mis cosas desde dentro. O, eso es verdad que era un poquito
el peaje que tenía que pagar, tenía que escribir absolutamente todas las dedicatorias donde fuéramos a hoteles, a regalos de camisetas a federaciones, embajadas. Entonces, era mucha presión para mí, vamos. De hecho, era más presión eso que ganar los campeonatos, porque, claro, llegué ya a un nivel de exigencia que los tíos, claro, querían que escribiera una poesía de García Lorca en un minuto. Me decían, bueno, para el embajador de España en Rusia, estamos ahí en Moscú, y claro, te daban la camiseta y estaba todo el mundo pendiente de una frase que tenía que poner muy bonita, que quedase fenomenal en ese momento, y claro, y era mi obligación ya, se había convertido en una obligación y era una presión tremenda, ¿no? Y bueno, este tipo de cosas que decimos, que de alguna manera es broma, pero es seria, porque es verdad que tienes que formarte en lo que sea, pero formarte porque cuando vienen las rebajas y se apaga esto, pues tienes que tener una salida. Y es verdad que hay turbulencias aún preparándolas, pero son menores y bueno, hay casos extremos, ¿no? De gente incluso medicada y yéndonos ya no solo al psicólogo, sino al psiquiatra. Entonces, todas estas cosas hay que evitarlas y se llevan, pues, yo creo que con cierta sensatez, con cierta templanza, rodeándote de la gente que realmente te quiere, que eso es lo difícil. ¿Quién quiere realmente de verdad lo mejor para ti, ¿no? Esa es una de las preguntas difíciles de responder a un deportista. Porque incluso un familiar tuyo puede estar pensando solo en él, ¿eh? O sea, no me refiero a un representante o a un amigo, a un propio familiar puede estar pensando en él y no pensando en ti. Entonces, todo este tipo de cosas son las que tienes que darte cuenta, que a veces es tarde cuando te das cuenta, pero bueno, mejor tarde que nunca. Sí, ¿cuántos casos hemos vivido de jugadores que han tenido un familiar cerca como agente y se han aprovechado de él? Artistas, futbolistas, deportistas en general. Sí, sí. Ha habido varias cosas que me han encantado. Una que has citado a dos de tus grandes jefes, ¿no? Lozano por una parte en lo deportivo y García en lo, digamos, en ese paso que diste fuera de futbolista profesional. Y las Sí, similitudes que tiene el tener un gran líder, ¿no? Que te exige, que tiene las espaldas muy anchas para recibir todas las críticas, ¿no? Y llevar todo y dejarte un poco el trabajo. Me sí, encanta porque al final se ve esas similitudes que hay en el deporte y fuera de él. sí. Yo siempre digo a la gente, a los chavales, los jovencitos, cuando voy a darles charlas y tal, tampoco intento, bueno, les cuento cosas, pero al final que se queden con una o dos ideas. Una de las ideas que les dejo siempre o intento dejarles, bueno, hay una cosa más de sentido del humor que no voy a decir aquí porque a lo mejor no es apropiado, es para jovencitos, vosotros sois ya muy mayores, pero otra cosa que les digo es que tengan cuidado que se planteen siempre, digo por esto que me has preguntado, ¿quién les lidera? O sea, ¿con quién te emparejas o a quién estás siguiendo? O bien con tu grupo de amigos o tu grupo de empresa o tu equipo de fútbol, ¿quién es tu líder? ¿O quiénes son tus líderes? Plantéatelo, ¿no? Porque muchas veces estás siguiendo a alguien que ni es líder ni quiere serlo, o a lo mejor sí quiere serlo, pero es un mal líder. Hay un experimento muy bueno, hay un libro que siempre hago referencia a él que se llama Elogio del imbécil, el Elogio del imbécil de Pino Apriles, un italiano, y su tesis es que últimamente hay bastantes, pero este libro ya tiene muchos años, que viene a decir que cada vez somos más idiotas, ¿no? Y, digo, el ser humano, y yo estoy totalmente de acuerdo con él. Te pone muchos ejemplos, y una de las cosas que cuenta, y es un experimento que hizo con, no él, un científico, con un banco de peces payaso, como Nemo. Entonces, el comportamiento del banco de peces payaso es muy sencillo y se asemeja exactamente a un vestuario. Y es el siguiente: ellos van por el océano, están por ahí, claro, no hay ninguna señalización, no te ponen M40 ni nada, no, en el océano no hay señal, entonces, pero van juntitos. Entonces, uno de ellos decide irse para un lado. Entonces, cuando sale, y en cuanto sale, inmediatamente mira para atrás si le siguen. Si no le siguen, él vuelve al redil. Pero si le siguen, tira para adelante. No sabe por qué, pero sigue para adelante. Ese comportamiento es muy parecido a lo que pasa en los vestuarios y en muchas más partes de grupos sociales. El científico lo que hizo fue quitar la parte anterior del cerebro de uno de los peces, o sea, que era el descerebrado. El pez más descerebrado realmente era el que iba tirando, y como estaba descerebrado y no tenía comportamientos ni hábitos sociales, el tío tiraba y no miraba para atrás. Entonces todos siguieron a ese pez que estaba descerebrado y acabaron todos pues siendo comidos por un depredador, tal cual, la historia. Es una historia muy bonita, real, de un experimento, pero que se lo cuento porque es muy gráfico, además les vincula con lo de Nemo,
yo creo que se quedan con la idea bueno, ¿a quién estás siguiendo realmente? O sea, si tienes un entrenador, está bien, tienes que tener un entrenador, pero ese entrenador tienes que ser obediente, pero no quiere decir que seas estúpido ni tonto. Pregúntale por qué y para qué muchas veces. Oye, ¿por qué entrenamos esto? ¿Para qué? Esto no lo entiendo, explícamelo. Porque a lo mejor él ni lo sabe. Y muchas veces ni lo saben. Entonces, pues la verdad es que os mete unas chapas que no veas, porque estaba pensando, según estaba contando esto, lo de las contradicciones de los entrenadores, que son muy buenas. Esta me encanta porque ayer que estuve en otra charla de estas, contaba que los entrenadores, claro, el deportista al final está habituado a una cosa buena del deporte, a que te envíen muchas contradicciones y tú trabajes en esa contradicción. Pero es fenomenal porque en el mundo real todos son contradicciones. Entonces, ¿qué cosas te dicen los entrenadores, por ejemplo? Que hay muchas. Pero así que me acuerdo de pronto es, por ejemplo, te dicen muchas veces, mete la pierna fuerte, mete, pero ves duro, pero no hagas falta, no hagas falta, pero da. Otra, por ejemplo, te dicen, bueno, defiende en zona, hay que defender en zona, porque en fútbol sabe mucho en zona y tal. Dice, pero bueno, si te corta uno por delante, tú ves al hombre, ¿eh? Entonces, claro, dice, pero tío, voy en zona al hombre, ¿sabes? Otra muy buena es cuando vienen los partidos difíciles, ¿no? Y te dicen durante la semana, tú hay que dar lo máximo, hay que morir ahí en el entrenamiento y tal, pero hay que llegar fresco al partido. Tío, ¿en qué quedamos, macho? O sea, una cosa u otra. Pues de estas hay muchas que es normal que el entrenador te diga eso porque él también está entre la realidad y el ideal, ¿no? Que entre la pizarra mágica que todo funciona y la realidad del equipo que tienes, ¿no? Y entonces estas contradicciones son muy chulas porque luego en el mundo de la empresa pues se dan constantemente y estás habituado, ¿no? Y hay mucha gente que cortocircuita en esas situaciones, ¿no? Y entonces a mí lo que me hace, relativizo todo y me hace bastante gracia. Me ha gustado mucho todos los ejemplos que has puesto, ¿no? Y sobre todo esa gestión emocional que muchas veces los entrenadores o los líderes ganen ese oportunismo, ¿no? De decirte siempre cosas que son totalmente contradictorias. Sí, sí. Has nombrado ahora un poco la relación del deporte y de la empresa. Me gustaría que nos contaras un poquito, Julio, porque tú has tenido la oportunidad de pasar por la universidad, nos has contado con lo de fisioterapia, periodismo, pero ¿qué competencias o qué habilidades has adquirido como deportista profesional, ¿no? Y que luego has podido trasladar a todos los roles que has desempeñado, bien sea como consultor, como escritor, dando conferencias, Sí, charlas, como director sí. deportivo, ¿no? Porque muchas veces los deportistas, por ciertos contextos, no tienen las posibilidades de formarse, ¿no? Pero creo que también adquieren una serie de competencias que hemos estado hablando bastante y que es un poquito el propósito de este podcast, de visualizar esas habilidades que adquieren, ¿no? De cómo pueden utilizarlas para cuando hagan esas transiciones, que no se sientan gente que son inútiles, que al revés, que tienen mucho que ofrecer. Pues buena pregunta. A ver, te diré que yo nunca, yo soy un mal consejero o no me gusta dar consejos. Nunca he buscado ni ser coach, como se dice ahora, ni arrastrar a nadie. O sea, soy por decir, no te digo el antilíder, pero nunca me tocó ser en un momento dado capitán del club y de la selección e intenté hacerlo lo mejor posible, pero nunca he intentado hacer algo impostado ni comportarme de otra manera. He sido como soy. Creo que soy un tipo que no traslado mucha emoción. Soy un tío bastante frío, malo. Nunca, por ejemplo, nunca entendí esto de las cosas, las bravatas que existen antes de jugar, ¿no? Por ello, no sé qué. Yo nunca era ni de gritar ni nada, no me parecía. Es más, siempre eso me ha parecido algo de inseguridad. O sea, que hay que gritar y no lo vamos a comer. Incluso yo cuando llegué, cuando era jovencito, los mayores gritaban y les insultaban a los contrarios. Yo decía, ¿pero esto qué es? O sea, si, al contrario, hay que respetarle un montón y hay que ver sus puntos débiles y analizarle, pero ya está. Luego acaba el partido, le dan mano y nos vamos a tomar unas copas, unas cervezas, ¿no? Entonces, yo nunca he intentado ni convencer a nadie. Creo que lo mejor es el ejemplo. O sea, pues lo típico, lo que hacen los japoneses cuando acaba el partido, a recoger todo, no sé qué tal, con comportamiento ejemplar o intentar ser lo más ejemplar posible. Eso por un lado. Por otro, lo que quizá haya deporte que has trasladado, pues es muy interesante porque yo siempre digo que sucede la maldición del conocimiento. Es decir, el deportista, una de las cosas malditas que tiene es que va adquiriendo muchísimas habilidades y destrezas que desconoce que realmente las tiene. Entonces, cuando llegas a la empresa con mucha inseguridad, descubriendo que todos te van diciendo, joder, macho, es muy fácil trabajar contigo. O tipo, pero digo, proveedores, clientes, compañeros, tal, dicen, oh, pues, y esto es así, pero pero esto es siempre así. Y tú vas sumando y dices, pues algo debo estar haciendo que no sé qué es, pero que les gusta a la gente. Y básicamente, pues son varias cosas. Lo de, por ejemplo,
evidentemente jugar en equipo, que se dice muy rápido, pero es muy difícil jugar en equipo. Es decir, recomiendo siempre leerse el libro de la inteligencia colectiva que sacó hace un año y medio, que es buenísimo, porque es algo que está ahí, que es invisible, que no se toca, pero es fundamental para que las cosas funcionen. Creo que eso de jugar en equipo es fundamental y tenemos mucha empatía los deportistas de manera natural, nos ponemos en el pellejo del otro, porque hemos tenido muchos compañeros y juegas en diferentes posiciones y sabes que para que sacar las cosas adelante de verdad te tienes que poner en el pellejo del otro para sacar las cosas adelante. Otra cosa que yo creo que es fundamental hoy en día, que no existe prácticamente, que es la concentración. A la gente le cuesta un mundo hoy en día concentrarse y creo que los deportistas tenemos ese puntito más de concentración, tanto de cantidad como de calidad, ¿no? Y luego otra que también es fundamental es la capacidad de visualización que tenemos. Nosotros en los partidos, en los entrenamientos, tal, siempre visualizamos previamente lo que va a suceder y tenemos esa capacidad que José Antonio Marina dice, y que me encanta el término, que es ser inconsciente adiestrado, es decir, el sentido arácnido de por qué un bombero en un 7º piso sabe que la llama va a venir hacia acá y sabe salir justo antes para no ser abrasado, ¿no? Pues esa capacidad te la da el deporte, porque es así. Llevamos tanto tiempo haciendo eso que, como dice mi amigo Manuel Verdonce, si piensas lo que haces, al final no haces lo que piensas. Es decir, lo haces y punto, ¿no? Ya está, es que lo haces. ¿Y por qué lo haces? Pues porque llevas más de 10.000 horas entrenando y lo haces y te sale bien. Pues eso también lo tenemos los deportistas. Y la toma de decisiones, que es clave, porque nosotros igual, sin darnos cuenta, llevamos tomando decisiones desde pequeñito, vamos puliéndonos en la toma de decisiones dentro de la pista y yo creo que no nos cuesta tomar decisiones en momentos de presión porque, vamos, yo lo vivo en el mundo de la empresa. Al final asumimos el error con naturalidad, no nos cuesta decir que hemos fallado y la toma de decisiones tal. Y luego la responsabilidad, que es verdad que en las empresas y sobre todo las grandes, yo no he trabajado en ninguna grande, pero por lo que me cuentan, y en la mía pequeña también pasa, que al final en la maraña de hilos de correos y de WhatsApp y de SMS, pues se diluye mucho la responsabilidad, ¿no? Y al final la responsabilidad tiene que ser de alguien. Y cuando hay un problema gordo, la gente como que se intenta, no, pues yo es que escribí, bueno, no, el es que y toda esta cosa, no, se asume la responsabilidad y ya está, ¿no? Bueno, pues hay muchas más, pero yo creo que esas son las principales que te da el deporte y que ayudan sin duda a las empresas a mejorar. Nos has puesto ahora en un problema gordo, porque podríamos cortar estos últimos 2 minutos y ya acabaremos con el propósito del podcast porque has hecho una recopilación perfecta de un poco lo que queremos hacer ver a los deportistas, ¿no? La cantidad de competencias y habilidades que tienen y lo más importante es lo que has dicho tú, que las adquirimos casi sin querer. Entramos en ese estado que se llama ahora de flow, de que actuamos sin saber lo que estamos haciendo muy bien porque sabemos hacerlo. Y al final eso se extrapola pues tanto a nuestra vida cotidiana y un poco de lo que queremos hablar, de cómo lo ejecutaríamos luego en el futuro en la empresa y sobre todo el valor que tiene. A mí me gustaría, Julio, que todo esto que has dicho por personificarlo, que nos contaras tú en cómo te ha servido a ti en tu persona los diferentes proyectos. Hablábamos antes, Carlos y yo, de Leader Sport, ¿no? Que creo que es en el que más activo estás ahora mismo. Pero bueno, si quieres hablarnos un poco de tus proyectos y cómo esas competencias te han ayudado, pues de lujo. Sí, nada, pues bueno, es sencillo. La empresa en la que yo estoy, vamos, de la que soy socio, es una empresa ya de 15 años, que yo entré hace 10. Había 2 socios, entre yo éramos 3, luego nos quedamos 2 porque otro se salió. Y lo que hacemos es invertir donde nadie invierte, gestionar instalaciones deportivas en municipios pequeños, medianos, entre 5 a 30.000 habitantes, 30 a 35.000. Y lo que hacemos es pues ver las posibilidades que tiene esa localidad, si realmente están satisfechas y son buenas, fenomenal. Normalmente nosotros trabajamos donde hay problemas. ¿Problemas de qué tipo? Problemas de infraestructura, problemas de profesionalidad, y bueno, hay algunas es que realmente prácticamente no tienen ni casi deporte. Entonces lo que hacemos es dignificar el deporte. ¿En qué sentido? Pues, hacemos una pequeña consultoría, hacemos un análisis demográfico, las necesidades que tiene y proponemos a los ayuntamientos, oye, lo ideal sería pues
si tienes más de 20.000 habitantes o 15.000 y te puedes permitir una piscina climatizada, vamos a intentarlo, proporcionada con los consumos energéticos tal. Es decir, hacemos propuestas acorde y proporcionales a lo que se necesita. O bien, oye, pues necesitas una pista de atletismo porque hay mucha demanda de atletismo, o 2 pistas de pádel, tal. Entonces, nosotros lo que hacemos es eh, ir por los polos de España y diciendo, oye, esto es lo que hay. Que no te interesa, que no te gusta, porque es verdad que ves que hay gente que no le interesa el deporte para nada, pues ya está, pues vamos a otro, no hay problema. Que le interesa, nos sentamos y hablamos. Y luego, pues, a partir de ahí se saca un concurso público y nada, y nos presentamos. Y a veces ganamos y a veces perdemos. Pero nosotros, nuestro trabajo, tenemos muy claro que es mejorar el deporte en España, allá donde no tienen pues muchas facilidades. Entonces, es muy, la verdad, yo lo que realmente disfruto es cuando entramos te pongo el último que hemos entrado, que fue Toro. En Toro hace un año y medio, año y pico, llevaba la piscina climatizada 7 años cerrada. Nosotros entramos, la abrimos, que es complicado abrir una piscina que lleva tantos años cerrada, y la reconvertimos en un centro deportivo con sala de fitness y clases colectivas y ciclo. O sea, es un centro deportivo con o sea, sin modificar nada, o sea, reformando cosas, pero sin la estructura, sin modificarla. Eh, ¿Qué pasó? Que en nada, pues claro, para mí es súper satisfactorio ir allí y ver a gente con problemas de movilidad, gente de edad ya, enanos, lo de la maternatación. Pues eso es a mí lo que realmente me llena. Durante años hemos estado haciendo eso sin mirar el rendimiento económico, sin mirar los números. Y, vamos, somos los peores empresarios del mundo porque para una empresa tiene que ganar dinero. Me ha costado años porque soy muy lento, era muy lento jugando y soy muy lento luego empresario. Y de un tiempo a esta parte, pues se han incorporado gente que ha entrado a comprar parte de la empresa, son ya socios y son gente que se dedica a inversiones profesionales, vamos, son inversores profesionales que están en diferentes sectores y nos están enriqueciendo muchísimo en todos los sentidos y en la sensatez sobre todo porque hay proyectos que por mucho que queramos es que no podemos ir porque el número no da. Entonces ya desde hace un tiempo vamos con planes de negocio e intentamos, oye, pues si no da, vamos a ver cómo podemos sacarlo adelante. Entonces, bueno, y a eso es a lo que nos dedicamos principalmente. Luego también hacemos campus, eventos, charlas, todo lo que... Pero lo importante de la empresa, digo lo importante porque es lo que nos da la sostenibilidad y lo que digo yo, que los proyectos tienen que estar hechos para durar. Entonces, la empresa está hecha para durar y este proyecto dura gracias a los contratos de larga duración. A la redundancia, pero es así. O sea, nosotros firmamos contratos, pues, según lo que salga el plan de negocio, a 10, 15, 20, 25 años, según la inversión. Y ahí estamos intentando mejorar mucho. Y es verdad que ves el antes y el después en los polos y es maravilloso. Además, estamos en zonas, pues por ejemplo, estamos en Toro, en Zamora, estamos en Huelva, en Punta Umbría y en la zona de Madrid, pues estamos en Robledo de Chabela, en El Molar, bueno, pues son pueblos de entre 5 a 30, 35 mil habitantes. ¿Y en qué he aportado yo? Pues no sé qué decirte, la verdad, no lo sé, no sé, quizás en dar la vuelta de tuerca última, en intentar que ya que haces algo que se haga bien, cuando hay un problema gordo entrar y ser un poco apagafuegos, en la parte emocional de los conflictos. Esta pregunta me la hacen mis hijos, ¿no? ¿Qué hago yo en la empresa? Y me cuesta mucho responder porque me cuesta. Cuando hablas de ti, me cuesta mucho, la verdad. Por eso era tan malo negociando mis propios contratos. Nunca tuve representante y así me fue. Pero bueno, por esto estuve en el mismo club. Pero bueno, haces un poco de todo. Sí, esto un poco que contaba antes de las skills que tiene el deportista. Y luego sí que es verdad, un momento, hace ya unos años, y esto no lo he contado nunca, y, bueno, lo cuento, hubo un momento que a mis socios le dije, oye, llevo 2 o 3 años en la empresa y la empresa no se parece nada a mí. O sea, no me identificaba con un poco con lo que estábamos haciendo y no me gustaba. No es que no me gustara. Yo iba, trabajaba, yo no quiero que sea idéntica a mí, pero quería que determinadas cosas sí se parecieran a mí. O ya que yo estaba dando la imagen, quería que ciertas cosas cambiaran. Y desde ese día, que fue ya hace bastantes años, es verdad que se cambiaron, se fueron cambiando y yo creo bueno, pues igual que un entrenador va forjando el carácter de los jugadores, como hemos dicho antes,
un poco que la empresa se acercara más a lo que yo, o con lo que yo me identificaba, ¿no? Los procesos, los procedimientos, el intentar hacer las cosas bien, porque joder, hacer una empresa es muy difícil, muy difícil. O sea, aquí en España es complicadísimo. Yo animo a todos a ser autónomo, emprendedor, etcétera, etcétera, y los animo porque es maravilloso. Ver hacer realidad tus proyectos es una cosa increíble, pero no hay que mentir y no hay que engañar, y es complicadísimo por muchos motivos. O sea, y dependiendo del sector en el que te muevas, pues tiene sus cosas buenas y sus malas, ¿no? Y nosotros nos dedicamos en la administración pública en municipios pequeños y hay cosas muy reconfortantes y hay cosas durísimas, ¿no? O sea, durísimas en el sentido que ves un proyecto que lo clavas, que está clavado para esa población, pero por motivos burocráticos, administrativos, políticos, técnicos, vas sumando y dicen, pues al final no sales. Y no se entera nadie, no se entera nadie. Digo, yo pienso siempre, si se enterasen los vecinos de esta localidad, el proyectazo que Los había, y ciudadanos. por motivos X no ha salido, es que incendiaban esto, porque son cosas muy chulas y además creo que digo que nosotros no hacemos grandes infraestructuras faraónicas, todo lo contrario, hacemos cosas funcionales que vayan todo pues con eficiencia energética, todo muy funcional. No ponemos cosas de mármol, ponemos cosas oye, para que aguante el uso, para que y estamos muy adaptados a ese medio. Y bueno, vas viendo un poco lo que hay y también por otro lado ves la necesidad de profesionalización en el deporte, porque siempre cuando hablamos de profesionalización es como en los grandes clubes, las grandes marcas deportivas, no, y en el pequeño, en el deporte popular, en el menudeo, en las pequeñas cosas, en los pueblos hay una necesidad tremenda, pero tremenda, o sea, tremenda quiero decir que es difícil que los grandes profesionales o buenos profesionales o profesionales del deporte vayan a pueblos porque evidentemente por número, por rendimiento, por volumen, es que no les da para vivir. Entonces, nosotros lo que intentamos es eso, el cuadrar, ¿no? El círculo, que es muy difícil, que es vamos a encontrar profesionales para llevar allí, que sean muy versátiles, que den de todo un poco para que tengan contratos de 40 horas y que les compense y que se queden allá a vivir, ¿no? Y eso digo en cuanto a lo profesional, digo el deporte. Luego está la infraestructura, el hacer la infraestructura adecuada, tal. Luego está la parte de consumo y todo eso que esté refrendado legalmente, por supuesto. Nosotros tenemos una empresa que nos da todo el compliance, el cumplimiento normativo, etcétera, etcétera. Y portarnos bien. Yo llevo 10 años aquí en la empresa y a día de hoy ningún ayuntamiento en los que estamos nos ha puesto ni siquiera una sanción leve, que eso quiere decir que al menos cumplimos los contratos. En la administración pública es verdad como que a veces a mí me sorprende que ellos se sorprendan que nosotros cumplamos, ¿no? Entonces siempre se lo digo a los políticos, digo, joder, porque ellos a veces cuando entramos, los primeros meses nos dicen, pero nos dais un informe mensual y uno semestral y otro anual. Digo, sí, porque es que lo que administramos, lo que gestionamos es vuestro, es del pueblo, o sea, del ayuntamiento. Nosotros estamos de paso, estemos aquí 6 meses, 10 años o 25. Y cuando nos vayamos, tenemos que dejar esto igual o mejor de lo que estaba. Y eso lo tenemos clarísimo, nunca se nos olvida, estamos de alquiler. Pero a ellos les sorprende que cumplamos con lo que pone en el contrato. Entonces yo digo, joder, o sea, que aquí lo que prima es que seas un bandolero. O sea, que es un poco lo que siempre se dice. No, parece que gana es el bandido, el malo, y que la ley en vez de proteger al bueno protege al malo, ¿no? Y se pone, pues a lo mejor pues tienes que portarte a veces un poco mal para que, yo qué sé, o de hacer un pataleo o tal. Pero bueno, nosotros sin hacer publicidad ni nada, intentamos crecer con el boca a boca y que nos van referenciando los alcaldes, las alcaldesas, que es lo mejor. Y te dicen, mira, estos chavales cumplen y nos van llamando de otros pueblos porque saben que al menos lo que pone en el contrato lo hacemos. Lo cumplís, claro. Me parece un proyectado, sobre todo como graduado en ciencias del deporte, ¿no? El fomentar en poblaciones más pequeñitas o con menos recursos, el dar la opción a que los ciudadanos puedan ir a jugar a básquet, a pádel, a nadar, a lo que quieran, ¿no? Que muchas veces no es fácil y me parece un propósito muy interesante. Hay una cosa que has dicho, Julio, no sé si tus socios son o han sido deportistas profesionales, pero aparte de todas las habilidades que tú has aprendido durante tu etapa deportiva, ¿no? Creo que uno de tus roles dentro de la empresa, tú me dirás mejor, ¿no? Pero que el hecho de haber sido deportista profesional te puede ofrecer, ¿no? Dar un valor añadido a la hora de opinar a nivel de usuario, porque has pasado por quizás muchas de las situaciones a las que se van a afrontar
la gente que va a realizar el deporte en estas instalaciones, ¿no? Sí, También has sí, escrito un par de libros. Yo me leí uno que me gustó un montón, del deporte de la empresa, en el que haces partícipe también a muchos deportistas. Y mm, cuando el deporte te abandona, que hablando un poquito del tema de la transición, por si nos querías contar un poquito más de qué tratan estos libros, sobre todo para la gente que nos está escuchando, ¿no? Que se animen a sí. leerlos porque me parecen dos ejemplos muy buenos para afrontar esta transición por la que pasamos todos. Sí, pues bueno, están vinculados el uno y el otro. El de hace 14 años ya es el de cuando el deporte te abandona. Esto es, cuando me retiré al poco vino Lead de editorial y me propuso escribir algo, porque decía que escribía bien. Y le dije yo, pero vale, ¿qué escribimos? Y nos pusimos a hablar, nos tomamos varios cafés y vimos que en España no había nada de bibliografía sobre la retirada. Y bueno, y entonces empecé a escribir el libro, según yo consideraba, con mi editor, que luego me pasaron a una editora, ¿no? Y según lo iba haciendo, yo me di cuenta de varias cosas. Lo primero, no pretendía hacer un libro, un manual ni de esto, de tal, de 10 consejos, tal. Lo que pretendía es hacer un libro sencillo que fuera dirigido a los deportistas, que fuera muy variado, en el que hubiera mucho contraste, que es lo que me enseñaron en periodismo, a buscar el contraste. Entonces entrevisté a mujeres, hombres, gente que ganó mucho dinero, poco, gente muy famosa, gente invisible en el deporte, y cómo cada uno gestionó sus retiradas. Entonces, yo creo que es interesante sobre todo la parte esa del libro, porque luego hay parte más de economía doméstica, de aspectos sociales, de sí que será algún consejo muy útil, o sea, algunos, por ejemplo, lo de la abrasis, ¿no? Es verdad que los deportistas en general huimos de ser abrasis. El abrasis es ese deportista que te está jugando una competición europea y ves que tu compañero está abrazando al presidente de la federación contraria, ¿no? Por ejemplo, dice, tío, si nos estamos jugando aquí la vida y tú estás... Bueno, pues ese abracis con el tiempo resulta que es el que socialmente y profesionalmente es el que más ha crecido en poco tiempo. Y tú te das cuenta que como no has sido abracis, no has repartido tarjetas de visita ni nada, pues te estás comiendo los mocos en tu casa. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas que la gente tenga en cuenta y que cada uno haga lo que quiera con eso, pero que sepa que ha habido deportistas que por no venderse un poquito mejor, no digo que tengas que estar en las redes y ser un hacha en eso, pero sí que te expongas un poco más, que te vendas un poco mejor. Lo digo porque yo en mi caso nunca lo hice, vamos, soy un tipo muy por debajo del radar y no pretendo nada de esto, ¿no? Como ayer decía, ahora me llaman para decir que me quieren comprar, que compre yo followers y tal. Digo, yo no quiero followers, yo escribo porque me sale la necesidad de escribir, o sea, es una cosa, no. Y yo intento utilizar las redes para compartirlo, que lo consume alguien bien, que no, pues fenomenal, pues voy a seguir escribiendo aunque no me siga nadie, ¿no? Pero bueno, entonces, cuando el deporte te abandona, habla eso, de la retirada, que es un buen arranque y me gustó mucho la comparativa de qué es el deporte, que creo que es, como dice Vargas Llosa, es igual que la pasión, la vocación de ser escritor. Es un paralelismo muy bueno, muy cercano, igual que ser médico, una vocación profesional que es, al final, es un parásito que se te mete dentro y terminas viviendo para él. Y es una obsesión, ya no es una vocación, es una obsesión. Entonces, comes, descansas, pero no pensando en ti, sino en que el deporte sea mejor para que tú estás viviendo realmente para que ser mejor deportista, no para ser mejor persona, ¿no? Y bueno, y plantea un poco esa situación, ¿no? Del deporte obsesivo y cómo llega un momento en el que de repente se acaba y cómo gestionar eso, desde el punto de vista psicológico, económico, social, incluso de hábitos fisiológicos, pues te cambia la alimentación, te cambia el sentido del humor, te cambia todo. Y cómo intentar afrontar eso. Ya digo, es un libro sencillito y lo mejor es leer cómo cada uno se enfrentó a eso. Y luego, unos años mucho más tarde, que bueno, hace poco que conocí a Luis García Álvarez, que es un hombre con muchas inquietudes económicas y deportivas, fue jugador de fútbol y ahora es uno de los mejores asesores de inversión bursátil que hay en España. Y bueno, pues me planteó el coordinar los dos el libro de alto rendimiento del deporte de la empresa, me pareció muy interesante y sobre todo para conocer a los deportistas, que algunos no conocía, al final Igor González Gandeano, Rodrigo Garza, Mario Mola, Inchan Encina, bueno, hay muchos deportistas, Jaime Nava, y cada uno cuenta cómo de su parcela deportiva se ha llevado mejor y también cosas peores, pero esto también hay que contar con eso a sus proyectos profesionales, ¿no? Y fue muy interesante porque además durante ese proceso me di cuenta que el deportista, como contamos, el deportista es un pensador cinético, que decía que es una persona que necesita para pensar en movimiento y cuanto más nos movemos y más cansados estamos, más creativos somos, que parece otra contradicción, pero es la realidad. Entonces, al final, si a un deportista
le jaulas en una oficina 10 horas, pues vas a sacar poco provecho. Creo que los deportistas somos más bien inquietos, con mucho movimiento y debemos tener, por decirlo de alguna manera, la mente entretenida constantemente, con pequeños retos. Es decir, vale, mañana martes por la mañana tienes una reunión, tal. Luego tienes que ir al otro sitio, tal. O sea, yo, si fuera empresario y tuviera algún deportista, le movería mucho, bien dirigido, que él también interviniese, por supuesto, en eso, que pensase con pensamiento crítico, pero le tenía entretenido siempre con retos y con objetivos, porque si no, nosotros yo creo que somos a veces, no sé si caóticos, pero bueno, que se nos va un poco la cabeza por un lado y para otro. Y si nos encierran ya, yo creo que mala cosa. Me ha gustado mucho del libro del deporte a la empresa, ¿no? Que haces partícipe a muchos deportistas y animo a la gente a que lo lea, ¿no? Porque puede encontrar modelos de referencia de muchos tipos, que eso es algo fundamental. Sí, bueno, efectivamente hay desde pues Denis Suárez, que cuenta su proyecto deportivo ahí cerca de Vigo, a Igor González Galdeano, que es un máquina, o Rodrigo Garza, o Jaime Nava, ¿no? Que tienen todas las ideas muy claras, te trasladan un poco sus proyectos y cómo ven la vida y la empresa, ¿no? Y bueno, seguimos aprendiendo. Me enganché a ellos y yo les sigo leyendo, viendo, tomando un café con ellos cuando puedo. Creo que es importante compartir, aparte de leer y eso, si tienes la posibilidad de estar con alguien un tiempo, aunque sea una hora y media, tomando un café, comiendo con ellos, es interesante eso de que nunca comas solo, ¿no? Y es verdad que cuando estás al lado de gente que lo tiene claro y que es brillante, la verdad es que te enriquece mucho. Yo me siento muy afortunado porque después de retirarme, eh, bueno, es que mm, estoy en fase de aprendizaje constantemente y cuando ayer en la charla que estuvimos, que estuvo Eli Pinedo, César Azpilicueta y Luis Figo, joder, que yo me fui maravillado allí porque al final, como os decía al principio, vas a escucharles, ¿vale? Tú también aportas porque te toca el turno, pero aprendes un montón con ellos, ¿no? Y es una maravilla de escucharles y ver todo lo que trasladan. Bueno, y prácticamente ayer nos fuimos sumando, incluso multiplicando lo que decía el uno. Estábamos muy alineados, pero aportando cada uno cosas y es maravilloso aprender de esta gente. No, a mí me ha encantado y es un poco el consejo que sin querer darnos lo me voy a quedar. Me ha encantado la comparación de ese parásito del deporte, ¿no? Que se te mete dentro y se adueña de ti. Y cómo puedes quizá matar ese parásito una vez que te tienes que retirar o te obligas a ello, Sí, que no parar de hacer cosas y mantenerte, digamos, activo porque si no sí, es muy difícil, se va a acabar adueñando de ello, nos lo contó Jaime, Kevin, y yo creo que una vez que te retiras, que te encarcelen ahí y no puedas, en una oficina y no puedas hacer deporte, yo creo que es la peor sensación que podemos tener. y fíjate además que la frase, ¿no? Que se dice siempre, dice, bueno, voy a ir a matar el gusanillo, porque Sí, realmente dices matar totalmente. el gusanillo. Y el gusanillo no es un gusanillo, es una tenia, es un bicharraco enorme que se te va por todo el intestino y te está devorando por dentro, ¿no? Entonces yo en el libro lo cuento que te digo que para retirarte realmente tienes que mirar al bicho de frente, a los ojos y decirle, voy a acabar contigo, porque si no, al final viene siempre esto de gente que se retira, se corta la coleta y vuelve y otra vez vuelve y tal, o se retira de mala manera. Creo que una vez que lo afrontes y lo decidas, tienes que ir de verdad a por el bicho y ya está, y no pasa nada. Si estos son ciclos, sí es muy duro, pero lo tienes que hacer. Y si no, pues hay gente que realmente pasan los años y sigue con un apego ahí tremendo. Y bueno, yo estuve en un grupo la psicóloga es una psicóloga de alto rendimiento y se llama María Fernández Ostolaza. Nos recogió, pues hace ya, sí, más o menos cuando escribí el libro, un poquito después, a 10 12 ex deportistas. Estaba Juanma López Iturria, Almudena Cid, Pablo Villalobos. Bueno, Pablo sigue corriendo, pero bueno, es un fenómeno. Bueno, muchos deportistas, ¿no? Y lo que estuvimos durante años es digiriendo un poco la retirada. Nos reuníamos y hablamos sobre la retirada dirigidas por ella. No sabíamos muy bien hacia dónde nos llevaba. Siempre le preguntaba yo, María, pero ¿esto te vale? Y decía, esto es oro, Julio, esto es oro. Estaba haciendo una tesis doctoral sobre la retirada de los deportistas. Y al final le pusimos incluso nombre, que lo llamamos el último vestuario, sigue existiendo. A día de hoy yo me tuve que ir porque en la época del COVID
Me tuve que centrar en la empresa porque nos llevaba por delante la empresa y me fui del proyecto este, sigue existiendo, es un proyecto maravilloso, Qué chulo. ayuda a los deportistas a retirarse y lo más chulo de todo es que en la época del COVID ayudamos a deportistas a no retirarse. ¿Por qué? Porque como se retrasó un año en los Juegos Olímpicos, estuvimos trabajando con deportistas de alto nivel, vamos, que iban a los Juegos Olímpicos y que necesitaban ayuda psicológica. Entonces, aunque nosotros no teníamos ni idea, tutorizados por ella, teníamos reuniones telemáticas, como se hizo durante la época del COVID, con gente maravillosa de diferentes deportes y que nos sentimos muy útiles, a pesar de, por ejemplo, Iturria y yo decíamos, si somos unos viejos, ¿cómo vamos a enganchar con él? Y fueron maravillosos, es increíble, que además nos sentimos nosotros muy útiles, pero es verdad que les ayudamos a tener otra perspectiva porque había deportistas incluso que como dejaron de entrenar tanto y tan bien, tenían realmente miedo de volver a su deporte o recuerdo incluso que en algunos de ellos era la primera vez que se planteaban por qué y para qué estaban haciendo ese deporte. O sea, habían estado siempre en ese deporte, se habían planteado porque, bueno, porque eran buenos, pero nunca. Entonces se generó ciertas dudas en ellos, que vamos, luego ninguno de ellos, todos fueron a los Juegos Olímpicos y rindieron y eso, pero que tuvieron un momento ahí de debilidad como tuvimos todos. El COVID fue un azote, un terremoto para Para todos. todos, sí, sí. Me parece un proyecto muy acertado. De hecho, un poquito lo que buscamos también, ¿no? Que ya lo hemos vivido con las entrevistas de Jaime, de Kevin y ahora contigo, ¿no? De que esto es un proceso que es doloroso, que genera incertidumbre, miedo, pero que también hay una salida, ¿no? Que luego la vida sigue y se encuentran nuevos proyectos Sí, con sí, los que te sí, ilusionas y que sigue siendo muy total. útil. Así que Y cuando eso ves las ayuda mucho. fotos, además, te ves que cuando eras deportista tenías cara pringao. O sea, ahora con los años mejoras, ¿sabes? Ayer que estábamos Figo, Eli Pinedo y yo, aquí en un lado, y César Azpilicueta a la derecha. Entonces César, pues, evidentemente no se ha retirado y le quedan años, porque está el tío, vamos, como un roble, guapete, es espectacular. Y claro, y yo le dije a César, como estamos contando así cosas, y le dije, y hubo un momento que le dijimos, oye, César, pero que no te preocupes, que mira, Eli, Figo y yo, que estamos tremendos ahora, es mucho mejor que cuando éramos jugadores. Claro, Segunda macho. juventud. Claro, claro. Muy bien, Julio. Nada, vamos a hacer unas últimas preguntas así rápidas para que te conozcan un poquito mejor a nivel personal y Muy acabamos, si te bien. parece, ¿vale? Fenomenal. Perfecto. Muy bien. ¿Algún ritual antes de competir? Ninguno. Si Julio García no hubiera podido ser deportista profesional, ¿a qué se habría dedicado? Creo que ayudar a las personas o a los animales. Un último partido. ¿En qué estadio y con qué camiseta te gustaría jugarlo? Mm, Me gustaría en Magariños, que fue donde empecé con Inter, eh, con la camiseta de mi club o de la selección. Y el número, bueno, tuve el 3 en mi equipo y el 2 en la selección. Cualquiera de esos dos. A lo mejor el 23 lo junto y era Jordan, tío. Top. ¿Qué deporte te hubiera gustado practicar si no te hubieras decantado por el fútbol sala? Mm, mm. Uf, eh, yo creo que no hubiera sido bueno en ningún otro deporte y gustarme el boxeo. ¿Un ídolo dentro del deporte? Uy, he tenido muchos. Vamos, muchos. Dentro del deporte que tuve de jovencito a Indurain, luego con el tiempo he admirado al que admiramos todos, a Nadal, por, por todo. Y luego en mi deporte, pues he tenido varios, pero vamos, en principio de joven, mi etapa de joven Monchi Carosini y luego ya coincidí con Daniel Ibáñez siendo compañero y amigo y compartiendo habitación en la selección y en el club. Y hablando de Jordan, creo que ha sido el jugador más parecido a Jordan de nuestro deporte porque era en los momentos más difíciles, donde el balón caliente, caliente, no lo quería nadie, y él te decía lo que iba a pasar. Es que te lo decía. O sea, cuando la gente está amedrentada, con miedo, con temores, él se lo tomaba como un pasatiempo y te decía, voy a meter el gol de oro, voy a meter tal. Y es que lo hacía. Y no una, sino muchas veces. Entonces, cuando ves eso es increíblemente sorprendente. Es una cosa, yo no lo he visto en nadie, como cuando Larry Bird tiraba el triple y ya subía el dedito, se daba la espalda y decían, entonces dices, ¿cómo es posible eso? Y lo sabían y lo hacían. Buena comparación. ¿Un referente fuera del deporte?
tengo muchos. Pero bueno, un referente quizás el doctor Enrique Ibáñez, que fue el doctor de nuestro equipo durante muchos años, toda mi etapa de jugador y de directivo, y fue el médico del Atlético de Madrid durante 25 años, en la etapa de Vicente Calderón, tal, con el doctor Cabeza. Creo que es una de las personas, hombre, aparte evidentemente de mis padres, que más me ha ayudado en la vida en cuanto a consejos y en momentos de dificultades, no solo físicas, sino también de momentos difíciles de tu vida, de ayudarte y de decirte, en esta encrucijada el camino correcto es ese. Y además siempre acertaba el tío. Qué bueno. ¿Un libro que es una lectura obligatoria? Muchísimos. Tienes que quedar con uno. Bueno, mira, como estamos en una conversación, uno que leí hace un par de años, que se llama En defensa de la conversación, es un ensayo sobre un análisis desde que se inventaron los teléfonos inteligentes estos. Analista es una mujer que analiza en Estados Unidos sobre todo las edades de instituto y universidad, y como su título indica, es en defensa de la conversación. Es decir, básicamente nos viene a decir que hoy en día estamos constantemente en otro lugar, en otro momento, y que tenemos que estar centrados y concentrados en lo que hacemos ahora, y no en el antes ni el después, ni estoy con vosotros, no estoy pensando en tal o estoy viendo el móvil. Creo que es un consejo muy bueno, y el libro es bestial, nos da muchas herramientas para intentar que estos teléfonos inteligentes no nos hagan más tontos. Me gusta, lo apuntamos. ¿A qué ex deportista te gustaría que entrevistáramos en este programa? Ex deportista. Para hablar de cosas así como la mía o de otras. Sí, bueno, La de transición. todo. Bueno, pues es que hay muchos. Hay amigos que tengo yo, pues desde Hombrado, Rafa Pascual, me parecen auténticos genios. Michel, no el entrenador del Girona, que también, sino Michel, el entrenador, el jugador del Real Madrid. Digo por cercanía, sí. Luego, bueno, ahora, por ejemplo, tengo mucha relación con Alberto Bueno, por esto de la Kings League, que nos ha unido mucho, a Ricardo, que fue portero del Manchester, que es un fenómeno. Hay muchos, además, hay muchos diferentes perfiles y muy interesantes. A ver, yo ahora estoy entrevistando para un libro que estamos haciendo y también me lo estoy pasando muy bien, ¿no? Entrevistando a deportistas, y es muy interesante. Te lo pasas muy bien porque te dicen cosas sorprendentes, la verdad. Es una pasada, sí, sí. Totalmente, disfrutamos mucho. Bueno, Julio, un último consejo rápido para los deportistas que van a afrontar su transición. Bueno, a mí me gustó mucho lo que dijo ayer César Azpilicueta, después de estar una hora y pico de matraca ahí contando las cosas malas y las buenas. Dijo, pues yo tengo 32 años, estoy fenomenal y yo no voy a pensar en la retirada. Digo, pues mira, pues me parece muy bien. O sea, si es que al final, no sé, es que es complicado. Hay cada uno, ya digo que a mí no me gusta dar consejos. Sí que es verdad, a mí me impresionó desde jovencito lo de que se retirara la gente de repente, de manera abrupta y sin ningún tipo de preparación. Sí que de vez en cuando le den alguna pensada, y quizás sí que hablen con los mayores, o sea, que les escuchen. Digo a los mayores ya no del deporte, a los mayores. Yo cuando voy al pueblo me encanta hablar con las personas de 80, 90, los que se acercan a 100 años, que además se ve que no les escuchamos demasiado, porque cuando te pones a tomarte un chato vino con ellos, joder, te cuentan unas cosas increíbles, y no ha pasado hace mucho, ¿eh? Y te das cuenta que esa gente sí que sabía vivir y que nosotros somos muy torpes. O sea, que realmente, como decía Pino Apriles, somos cada vez más estúpidos. Pero que escuchen a los mayores y sí, a los deportistas. Fijaos, por ejemplo, a mí, Ricardinho en el último mundial que ganó Portugal, me empezó a whatsappear 2 días antes del mundial. Él había llegado con una lesión de larga duración, no llegaba en un buen momento, y al final, sabiendo su rol y lo que ha sido el mejor jugador, y en ese momento era considerado el mejor jugador del mundo, pero con un estado de forma cogido con pinzas, ¿no? Limitado. Y sin embargo él supo adoptar otro rol, y al final su selección ganó. Es decir, cuando Ricardinho ha estado no en su mejor momento, por decirlo de alguna manera, ha sido cuando ha ganado el Mundial, claro, con su madurez también mental y física. Y una de las cosas que hizo, a ver, no es que hayan ganado el Mundial porque me haya escrito a mi WhatsApp, vamos, pero te quiero decir que me sorprendió que, de hecho, cuando me escribió a mí la primera vez, le digo, me preguntó justo eso: Julio, ¿qué consejos me das para...? Digo, no, ¿cómo te voy a aconsejar? A ver, tú eres el mejor jugador del mundo, y yo soy un tío retirado que era un tío gris. O sea, no tiene ningún sentido, Ricardo. Y entonces él me dijo, pero Julio, tú
has pasado por ahí y has llegado a donde yo nunca he estado, entonces necesito que me cuentes cosas. Y entonces empecé a contarle y dije, bueno, pues a ver qué te puedo contar. Sobre todo lo que no debes hacer. Empezamos por lo que no debía hacer. Es decir, le conté, Ricardo, pase lo que pase en este mundial, va a ser tu último mundial y tú representas al fútbol sala mundial, entonces no puedes hacer determinados comportamientos. Y a partir de ahí, y entonces cogimos esa rutina y un día o dos antes del partido me escribía, yo le, y al final fue muy bonito porque cuando ganaron el mundial, pues una de las primeras fotos yo creo que envió con la copa fue a mí. Entonces, pues son cosas que no se no se cuentan ni salen ni son invisibles, ¿no? Pero que se te quedan grabados a fuego pues porque por todo y te sientes útil como un tío mayor y dices, pues mira, pues alguien te ha llamado a la puerta y tú le has atendido. Creo que es un poco en el deporte profesional no pasa mucho porque los jóvenes, cuando yo era joven me pasaba igual, como que a los mayores dices, uff, si es que ¿qué me va a contar este tío, no? Creo que a lo mejor eso, escuchar a los mayores. Vaya chapa, os he metido para contar solo esto. Vamos, perdón. No, me parece súper interesante de al final un poco tener la humildad, ¿no? Como personas de preguntar a gente que ha pasado por ahí y aprender de ellos. Nosotros, aparte de disfrutar mucho con todas estas charlas, que nos lo pasamos fenomenal, estamos aprendiendo un montón de ejemplos que han pasado por algo que vamos a pasar nosotros en unos años y que nos está sirviendo de mucho. Pues nada, me alegro que, no, la verdad es que es una aventura maravillosa y sobre todo, fíjate, cuando estás hablando con gente que es verdad, yo creo que el deportista en general somos gente con un ego importante, eso sí, pero gente muy generosa. O sea, somos gente que te ama para lo que sea y vas, quieres ayudar a las personas. Es verdad que muchos o algunos se aprovechan de eso, pero eso, bueno, eso no pasa nada. Aprendes a detectar a los jetas, no pasa nada. No, es una pasada porque nosotros estamos teniendo la gran suerte de que estamos contactando con leyendas, como lo eres tú, y bueno, pues estáis desde el primer momento mostrándonos el mayor de los apoyos y para nosotros tenéis que entender que es un privilegio charlar estos ratitos con vosotros y lo será para los oyentes, que al final es un poco el propósito tanto de Carlos como mío de acercar estas experiencias, estas vivencias y estos consejos a todos los deportistas para que cuando llegue ese momento pues tengan herramientas. Así que nada, Julio, esto ha sido todo. Pues de nuevo darte las gracias por compartir todo lo que has vivido, las experiencias, los consejos, aunque no quieras ser tú esa persona que aconseje al resto, pero ya te digo que nos sirve de muchísimo a nosotros. Y nada, de nuevo agradecerte que hayas pasado este ratito con nosotros. Bueno, un placer, chicos, y gracias a vosotros por escuchar a los viejos. Es que no hay más. Un abrazo. No, muchas Cuidaos gracias, mucho. Julio. Para nosotros eres un modelo de referencia. Creo que Adri lo ha explicado fenomenal y te agradecemos un montón que hayas pasado por aquí porque nos llevamos muchos aprendizajes con nosotros que seguro que utilizaremos y esperemos que también puedan utilizar otros deportistas. Un abrazo muy Muy grande. bien. Un abrazo, Un Julio. abrazote. Cuidaos mucho, chicos. Hasta Chao. luego.